correspondiente al slide 1, ¿sí? Entonces ustedes o van anotando o van marcando en el slide qué es lo que consideraremos más importante, ¿sí? Voy a ir pasando medio rápido, ¿sí? Porque como les digo, vamos a ir marcando este sí, este no y así. Algunas cosas voy a explicar solo para hacer un recordatorio, digamos, ¿sí? Un ratito, siguen uniéndose compañeros. Ahí. Creo que ahí se ve mejor para ustedes. Bueno, vamos a ver, este sí es importante, bioquímica, por supuesto, saber qué es, la definición de la bioquímica. Vamos a hablar que es una ciencia y que estudia los componentes químicos de las células vivas y los procesos y reacciones que estos experimentan, ¿sí? Entonces, componente de las células vivas y los procesos que en ella ocurren. Esa es la bioquímica, es la ciencia que estudia eso. ¿Y cuál es el objetivo? Describir y explicar en términos moleculares todos los procesos químicos de las células vivas. Para eso sirve, ¿sí? Para poder conocer cómo funciona la célula, para poder saber qué ocurre en su interior y de esta manera poder explicar el funcionamiento general tanto de esa célula, del tejido que lo compone, o sea, del tejido que es formado gracias a la agrupación de estas células y por tanto del organismo entero, ¿sí? Esta parte es importante. Vamos a la bioquímica descriptiva y dinámica también. ¿Por qué? Porque hay una leve diferencia entre estos dos. O sea, bioquímica en general abarca todo, ¿sí? Cuando hablamos de bioquímica descriptiva, hablamos de los componentes de la materia viva y está directamente relacionado con la complejidad de esta materia viva, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que hay en su interior, cómo está formada sus membranas, qué tipo de organelas tiene en el interior, de acuerdo a cuál tipo de organela tiene más, esa célula va a tener una función específica, ¿sí? Entonces, habla realmente sobre la composición, la estructura molecular de esa célula y gracias al conocimiento de esto, de su composición, podemos comprender su función. Y entonces la bioquímica descriptiva habla de componentes. Y si ustedes se dan cuenta, lo que nosotros hicimos en este semestre de estudiar bioquímica 1 era básicamente estudiar a los componentes, ¿sí? ¿Qué forman los carbohidratos, los lípidos, estos diferentes lípidos, en qué parte de la célula están? Habíamos hablado de las proteínas, que existen diferentes clases de proteínas, ¿sí? Enzimas, hormonas y demás. Entonces, estas forman parte también de la célula. Ácidos nucleicos, por supuesto, moléculas muy importantes dentro de las células, ¿sí? Que cumplen funciones muy importantes. Entonces, bioquímica 1 básicamente fue específica de la bioquímica descriptiva. Describe los componentes. Tenemos que saber qué son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos para saber cómo van a funcionar, cómo trabajan dentro ya de la célula, ¿sí? Y ahí van a dar en bioquímica 2 justamente las reacciones químicas que ocurren en todo ser vivo. Ahí sí ya vamos a ver cómo se metabolizan esos compuestos, ¿sí? Esas moléculas, para poder formar a la célula y a su vez también poder cumplir esta su función. Entonces, bioquímica descriptiva y dinámica también es importante comprender el concepto, ¿sí? Bueno, vamos, avanzamos. Estos son métodos analíticos, nosotros habíamos hablado de métodos analíticos, equipos analíticos que son importantes específicamente para nosotros los bioquímicos, entonces digamos que aquí podemos pasar, ¿sí? No hay mucho, yo no voy a preguntar sobre precipitación de sales o qué es cromatografía o espectrometría de masa, no voy a preguntar, así que podemos pasar. La bioquímica y la medicina, el concepto en realidad aquí es de por qué están relacionados, de qué sirve que trabajen juntos, porque de hecho trabajan juntos. La bioquímica no existe sin la medicina no existe sin la bioquímica, ¿sí? ¿Cómo están relacionados?
esta parte es importante, ese concepto, comprenderlo, ¿sí? Porque ¿qué es la salud? La salud es el equilibrio armonioso de reacciones bioquímicas. Que todas nuestras reacciones químicas, procesos, rutas metabólicas, se realicen de manera eficiente, de manera constante. Eso lleva ¿a qué? A que nosotros funcionemos de manera correcta, estemos con salud, podamos realizar las actividades que queremos hacer, podemos tener una claridad de pensamiento, todo eso, ¿sí? Entonces, la correcta salud del organismo depende de las reacciones bioquímicas que puedan ser realizadas de manera correcta, efectiva, apropiada, ¿sí? Cuando hablamos de enfermedad, cuando algo está mal, cuando hay anormalidades en moléculas, ¿sí? O hay anormalidades en reacciones o procesos bioquímicos. Algo no se está sintetizando bien, ¿sí? Entonces el proceso de síntesis está mal. O algo que no está funcionando de manera correcta. Se sintetizó bien un compuesto, pero no está pudiendo ser procesado de manera eficiente. Es muy lento el proceso o el proceso es muy acelerado y ya está causando un exceso de algo que pueda ser tóxico, por ejemplo, para el cuerpo. Entonces hay variedad de eh, caminos que puede surgir y presentar una enfermedad, ¿sí? Entonces, procesos que están realizándose de manera incorrecta o hay anormalidades en algunas moléculas. Y esto causa directamente ya un síntoma, ¿sí? Bueno, entonces, una vez que nosotros identifiquemos al síntoma, veamos el posible origen de esto, ¿cómo vamos a eh, digamos, identificar de manera certera, ¿sí? De manera específica con los análisis clínicos? Entonces, ustedes médicos necesitan de los análisis clínicos que nosotros realizamos para poder dar un diagnóstico específico, ¿sí? Y otra vez, para poder dar un tratamiento adecuado, ¿sí? Individual a esa persona, porque cada uno, ¿sí? Reacciona de manera diferente, entonces para un paciente en particular, un tratamiento puede ser muy efectivo. Para otra persona, el mismo tratamiento no. Entonces hay que encontrar un tratamiento adecuado para ese paciente. Y esto también puede identificarse por medio de la bioquímica. Si ese tratamiento que ustedes dan es efectivo, tiene los resultados que estamos buscando. Si no, vamos otra vez cambiando hasta encontrar el objetivo final, que es llegar a curar al paciente, ¿sí? Bueno, esa es la relación entre bioquímica y medicina que ustedes ya conocen. Esto es lo mismo que acabé de decir, ¿sí? Nada más que aquí habla sobre una pequeña palabra que para mí me parece muy importante, que dice la gran responsabilidad, ¿sí? El médico tiene una gran responsabilidad de conocer a la bioquímica, porque es una ciencia que le permite conocer más a su paciente. Entonces, de ahí está la importancia de la bioquímica para ustedes, médicos. Ustedes no pueden dejar de saber o dejar de conocer lo que nosotros estudiamos. Y lo mismo para nosotros nos debemos al trabajo de ustedes, debemos conocer al trabajo de ustedes porque nosotros aportamos al trabajo de ustedes, ¿sí? Entonces, de esa manera trabajamos juntos, los bioquímicos con los médicos. Bueno, pasamos a esa parte también porque es, digamos, general, ¿sí? Ustedes ya saben que es importante, ya saben que trabajamos juntos y cada profesión es importante porque todos trabajamos en conjunto. Lo mismo aquí, otras disciplinas científicas, esto todo es parte de la ciencia médica, ¿sí? Fisiología, inmunofarmacología, toxicología, todo es parte. Entonces, no hace falta que ustedes aprendan de memoria porque ustedes ya conocen, ¿sí? No voy a preguntar tampoco nada de esto, así que no se preocupen, podemos pasar. Aquí sí empezamos con lo que es importante. Entonces, recapitulando, bioquímica, su definición y su objetivo importante, el tipo, si tenemos descriptiva y dinámica, es importante. Luego ya entramos aquí a bioelementos. Bioelementos, sí, esto no hay cómo pasar. ¿Qué son los bioelementos? En realidad hay compuestos que están dentro de esta
tabla periódica de elementos, ¿sí? Elementos, no todos ellos forman parte de la materia viva, ¿sí? Estos elementos que encontramos en la tabla periódica son los elementos que hay en todo el mundo, en la Tierra, ¿sí? Pero no todos forman parte de seres vivos. ¿Cuáles son los que forman parte de los seres vivos? Los bioelementos. Y a esta pequeña porción o pequeño conjunto de bioelementos, a estos pequeños elementos se los conoce como bioelementos. Hay una clasificación. Básicamente, este slide es lo que es importante. Un ratito. Este slide donde vamos presentando la clasificación de bioelementos es importante. ¿Por qué? Número uno, porque está identificando a los bioelementos y dos, porque los clasifica. ¿Y cómo ocurre esa clasificación? Ocurre, como dice el título, según su presencia en la materia viva, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la cantidad que tenemos en el organismo, hay esta clasificación. Y la primera clasificación, el primer punto es bioelementos primarios, ¿sí? Aquí tenemos al famoso CHON, ¿sí? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. A este grupo se puede agregar, hay bibliografías que lo consideran, al azufre y al fósforo. Aparte de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, podemos tener azufre y fósforo. Todos juntos estos bioelementos ya componen más del 98% del peso corporal. Imagínense, altísimo. ¿Sí? Entonces, estos son los considerados bioelementos primarios. Luego tenemos a los secundarios. Secundarios ya son algunos como el calcio, el cloro, el sodio y otros que encontramos en una proporción mucho menor que los primarios, pero que sí desempeñan funciones variadas e indispensables para la vida, ¿sí? Entonces, bioelementos secundarios tenemos mucho menor en proporción, pero igualmente desempeñan funciones variadas. Y encontramos al calcio en los huesos, encontramos diferentes bioelementos en todo el organismo para la contracción muscular, ¿sí? Entonces, necesitamos a estos bioelementos. Y si ustedes se dan cuenta, estos bioelementos son cofactores, ¿sí? Algunos trabajan como cofactores, por ejemplo, con enzimas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Iones. Bueno, ¿qué más tenemos? Oligoelementos. Aquí ya estamos hablando de microconstituyentes. Serían ya en cantidades mucho menores, ¿sí? Como el hierro, el zinc, el manganeso. Estos los tenemos presentes en tejidos, pero en cantidades extremadamente pequeñas. Igualmente importantes, ¿sí? Bueno, entonces esta clasificación es importante, deben de conocer, deben de saber si yo pregunto si el calcio o puedo preguntar si el magnesio es un bioelemento tipo primario, ustedes me tienen que decir que eso es falso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí más o menos así iría una pregunta posible. Repito. Ahí. Bueno, lo mismo en este slide es prácticamente la repetición del anterior. Ya dijimos cómo están distribuidos, cómo hay esa clasificación de bioelementos primarios, entonces esto ya está repetido. Igualmente es una información complementaria, ¿sí? Bueno, una vez que ya conocemos a los bioelementos, vamos a ver a las biomoléculas, ¿sí? Biomoléculas que son conjunto de bioelementos, ¿sí? Para formar ya una molécula. Unimos a estos elementos y formamos una molécula. Las biomoléculas que no contienen carbono en su estructura son las biomoléculas inorgánicas. A estas las conocemos como biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Aquellas que tienen carbono en su estructura, consideradas entonces como biomoléculas orgánicas, ¿sí? Esta es una regla general, como siempre digo,
Hay algunas excepciones, pero vamos a tomar esa regla como aplicable para la mayoría entonces de las moléculas. Bueno, ¿cuáles son las biomoléculas orgánicas más importantes? Estas que nosotros estudiamos, los carbohidratos o glúcidos, los lípidos, a las proteínas y a los ácidos nucleicos. Estas son las biomoléculas orgánicas. Nosotros, como les dije, estudiamos a cada una de ellas porque cada una de ellas cumplen funciones muy importantes en las células, ¿sí? Carbohidratos, vamos a ver, porque vamos a estudiar ahora también, que tiene que ver con la síntesis de energía, ¿sí? Ahí dice principal fuente de energía y también, por supuesto, almacenamiento. Entonces, carbohidratos, importante, lípidos, hay diferentes clases, por lo tanto, tienen diferentes funciones. Cuando hablamos de proteínas, que son compuestos formados por aminoácidos, hay diferentes clases de proteínas también, entonces cumplen funciones variadas. Y los ácidos nucleicos tienen una función importantísima que ser, digamos, depositarios de la información genética y también los encargados de transmitir esa información. Entonces, biomoléculas son importantes, esta parte, sí, bioelementos y biomoléculas. Esta parte de diferencia entre química orgánica e inorgánica podemos pasar. No voy a preguntar nada de esto, ya prácticamente estudia los compuestos que contienen carbono, ¿sí? Y esto nosotros ya hablamos, ya explicamos. Entonces, podemos pasar esta parte también. Aquí también, compuestos orgánicos e inorgánicos. Como les dije, esta es una clasificación muy general. Entonces, no entramos, no profundizamos y no voy a considerar como importante. Podemos pasar, ¿sí? Entonces, bioelementos, biomoléculas, y aquí este sí, que es también bien sencillo y bien simple. Hablamos de el organismo como una máquina transformadora de energía, ¿sí? Nosotros seres humanos podemos y lo realizamos una transformación de compuestos que para nosotros son alimentos y transformamos en compuestos útiles o energía, ¿sí? Entonces aquí dice, un organismo, un ser vivo como una máquina transformadora de energía se puede clasificar en dos, en autótrofos y heterótrofos. Autótrofos, ¿qué son? Son aquellos vegetales verdes que sintetizan sus compuestos orgánicos. Carbohidratos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos. Y lo hacen, esta síntesis, a partir de sustancias inorgánicas simples, ¿sí? Es decir, agarran fósforo del suelo, nitrógeno, carbono, ¿sí? Entonces, utilizan compuestos inorgánicos simples y de ellos van formando sus compuestos más complejos. Estos son los vegetales verdes. Y la energía para poder para poder realizar esta función es la luz del sol. ¿Sí? Nosotros, en cambio, somos organismos heterótrofos. ¿Por qué? Porque dependemos de la ingesta de compuestos producidos por otros seres vivos. Nosotros no trabajamos o no tenemos la energía de la luz del sol. No, necesitamos consumir alimentos, ¿sí? Pueden ser de origen animal o vegetal, son seres vivos, entonces de las plantas que consumimos, sus hojas, consumimos las semillas, consumimos raíces, frutos, entonces todo lo que otro organismo vivo está sintetizando, nosotros aprovechamos los carbohidratos, las proteínas, ¿sí? Los lípidos que contienen estos alimentos, ¿sí? De, por ejemplo, plantas. Por supuesto, también de otros seres vivos como ser animales, ¿sí? La carne de vaca, de pollo, pescado, consumimos leche, huevos, entonces hay mucha, digamos, variedad de
animales que nosotros consumimos. Entonces somos heterótrofos y utilizamos estos, sus compuestos, sus carbohidratos, sus lípidos, sus proteínas para nosotros poder producir energía, aprovechar esto, o directamente utilizar sus componentes para nuestra propia síntesis proteica, lipídica o de carbohidratos o de ácidos nucleicos, ¿sí? Entonces, por eso es que somos organismos heterótrofos. Y esto es importante, entonces autótrofos y heterótrofos, nada más saber la diferencia entre estos dos y ya está, ¿sí? Aquí terminamos con la primera parte de la unidad 1. Acá ya están las preguntas que yo ya di, que ustedes ya respondieron, y les ayudará entonces a estudiar. ¿Qué es importante? Definición, objetivo de bioquímica, los tipos de bioquímica, bioelementos, biomoléculas y esto de requerimientos energéticos de los organismos que pueden ser autótrofos o heterótrofos. ¿Sí? Simple, sencillo. Aquí si alguien me dice que hay alguna duda, voy a ir aclarando, si no ya pasamos directamente a el siguiente slide. ¿Cómo? Ah, bueno, genial, pasamos al próximo entonces, sin problema. Bueno, vamos. A ver, voy a presentar otra vez aquí. Un ratito. Ahí. Agua entonces. ¿Listo? Agua lo estudiamos como parte de la unidad 1, ¿sí? No es una unidad independiente, es unidad 1. ¿Por qué? Porque es una biomolécula, en este caso es inorgánica, y la estudiamos porque es una molécula que cumple una función muy variada mucho a esta molécula y vamos a ir viendo en más reacciones químicas y procesos químicos que el agua participa en todos estos procesos. Entonces, por eso es que se estudia al agua, ¿sí? Objetivos, pasamos esta parte, podemos pasar porque es general, ¿sí? Habla de la importancia, como yo estuve diciendo recién, ¿sí? Entonces, pasamos aquí. También habla de sus propiedades, ¿sí? De dónde podemos ver que forma parte y demás. Entonces vamos directamente a lo que es más importante, que es la estructura molecular. La estructura molecular habla básicamente de cómo está compuesto esta molécula, ¿sí? Decimos, el agua, H2O, está compuesto ¿de qué? De un átomo de oxígeno y de dos átomos de hidrógeno, ¿sí? Estos átomos juntos son relativamente inestables. ¿Por qué? Porque necesitan llenar sus orbitales externos con la cantidad de electrones necesarios para ser estables. Entonces, una vez que se combinan estos átomos formando esta molécula, tenemos que se forma el agua, ¿sí? H2O. Y se forman de manera a que forman enlaces, uniones covalentes entre sí, ¿sí? Un hidrógeno se une de manera covalente al oxígeno, ¿sí? ¿Y por qué es covalente? Justamente por el tipo de interacción que ocurre entre ellos, ¿sí? Lo que ocurre es que el oxígeno y el hidrógeno comparten electrones para llegar a la estabilidad que necesitan, ¿sí? Para llegar a completar sus orbitales externos y de esta manera estabilizarse. Entonces, vemos que el oxígeno necesita 8 electrones y el hidrógeno necesita 2. Compartiendo esto, estos dos átomos pueden llegar eh, a estabilizarse de esa manera, a completar sus electrones en su orbital externo. Por lo tanto, forman lo que nosotros conocemos o llamamos como enlace tipo covalente. ¿Sí? El enlace covalente, ¿qué es? Compartir electrones en la última capa. De esta manera, este tipo de enlace es fuerte, es muy estable de esa manera.
estos átomos tienden a quedar de esa manera porque este es estable para ellos, ¿sí? Una vez que tenemos unidos estos hidrógenos al átomo de oxígeno, vemos que se disponen o se colocan de manera a que forman entre sí un ángulo constante de 104,5 grados. Esta colocación, el hecho de que ellos se formen de esa manera, se unan al oxígeno y tenga ese ángulo establecido, definido, constante, hace que la molécula en sí tenga una característica especial, ¿sí? Debido a la electronegatividad mayor del átomo de oxígeno, ¿sí? El oxígeno atrae hacia sí, hacia su centro, a los electrones compartidos. Entonces, los electrones irán más o estarán más cerca del oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, este oxígeno queda con una carga parcial negativa, ¿sí? Por esa cercanía que hay entre los electrones o la capacidad de atraerlos hacia sí. Bueno, entonces el oxígeno queda con una carga negativa gracias a eso. Y en cambio, ocurre lo opuesto con el hidrógeno. El hidrógeno no tiene tanta fuerza como para atraer hacia sí estos electrones, por lo tanto, ellos se alejan, no se separan, pero se quedan más alejados de lo que sería el núcleo, el centro del hidrógeno, por lo tanto, el hidrógeno queda con una ligera carga positiva, ¿sí? Porque queda más desprotegido su núcleo, gracias a esta, digamos, atracción y direccionarse más hacia el oxígeno. Entonces, esta disposición y esta capacidad del oxígeno de llevar más hacia él hace que la molécula tenga una característica importante, que es la de ser un dipolo. ¿Por qué un dipolo? Porque de un lado es negativo y del otro lado es positivo. Tiene dos polos. Entonces, ¿qué dice aquí abajo? La molécula de agua es eléctricamente neutra, pero la disposición de sus componentes la vuelve polar, ¿sí? Es polar, tiene un lado positivo y otro lado negativo. Esto es debido a la estructura molecular, ¿sí? Debido a esta disposición, ¿sí? Bueno, entonces, estructura ya sabemos que tiene dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, están unidos al oxígeno, los hidrógenos de manera covalente, ¿sí? Y forman de esta manera una molécula polar. Mm, me da un sonido, seguramente ya estarán comentando, me da un sonido de que parece que hay alguien que quiere ingresar a la clase, pero no me aparece la solicitud, el pedido aquí, ¿sí? Entonces solo hace un ruido. Professor, Sí, em relação à molécula de água, ela seria dipolar? ¿sería qué? Dipolo? Sí, sería dipolar. Es un dipolo. Di porque dice dos, pero se puede decir polar o dipolar, que es lo mismo, ¿sí? Ah, Dipolar nada más indica que existen dos polos, pero al decir polar también se entiende que es justamente eso, ¿sí? Tiene un lado positivo y el otro lado negativo, ¿sí? então eu posso dizer que ela é polar ou dipolo. Sí, así mismo, los dos, cualquiera de esas dos palabras podemos usar. Generalmente se conoce más, el agua se dice, ah, es un compuesto polar, ¿sí? Se usa mucho esa palabra polar, ¿entienden? Entonces, dipolo nada más para decir que hay dos polos, uno positivo y otro negativo, pero es realmente eso, es polar, también se le conoce como dipolar. Bueno, ahí sí ya ingresó alguien más. Ok, continuamos entonces aquí. Y por favor tengan muy en cuenta que el tipo de enlace de unión entre un hidrógeno y el oxígeno, pero de la molécula, dentro de la molécula, es de tipo covalente. ¿Por qué? Porque es importante, porque hay que diferenciar lo que va a ocurrir con los puentes de hidrógeno, ¿sí? Entonces, dentro de la molécula de agua,
esto que nosotros marcamos aquí, ¿sí? Entre el oxígeno y su hidrógeno, esto es dentro de un H2O, tenemos entonces que hay enlace ¿qué? Covalente, ¿sí? Covalente. Ahora, cuando nosotros combinamos, ¿sí? Existen muchas moléculas de agua, estas moléculas de agua entre sí tienden a atraerse, a acercarse. ¿Gracias a qué? A este fenómeno de ser dipolar o de ser polar, ¿sí? Porque tiene entonces un lado positivo y un lado negativo. Un ratito. Un lado positivo y un lado negativo que hace que estas moléculas se atraigan entre sí. ¿Qué dice aquí? La polaridad de las moléculas de agua permite que ellas puedan atraerse de manera, atraerse electrostáticamente entre sí. La carga parcial positiva de un hidrógeno es atraída por la carga parcial negativa del oxígeno de otra molécula de agua. Y entonces, ¿qué vemos aquí? Vamos a mostrar acá. Si nosotros le miramos a la molécula del centro, que sería nuestra molécula de agua, ¿cierto? H2O, del lado del oxígeno, entonces tenemos carga negativa y del lado del hidrógeno, carga positiva. ¿Qué dice ahí? La carga parcial positiva de un hidrógeno, vamos a tomar a este hidrógeno del medio, ¿sí? Este hidrógeno tiene carga parcial positiva. Atrae al oxígeno de otra molécula de agua. Esta es otra molécula de agua. Entonces, aquí es donde se va a formar el puente de hidrógeno. ¿Por qué? Porque hay atracción de cargas. Un lado negativo es atraído por el lado positivo, ¿sí? Aquí vemos también el lado negativo de esta misma molécula de agua va a atraer a la parte del hidrógeno de otra molécula de agua, o sea, la parte positiva, ¿sí? Entonces, de esta manera, estas moléculas se digamos, relacionan entre sí, se atraen por esta diferencia de carga. ¿Hay alguna pregunta aquí? Sí, sí, exactamente, ahora estoy leyendo. Entonces los átomos de hidrógeno y oxígeno son de tipo unión covalente y entre las moléculas de agua son de tipo puente de hidrógeno. Exactamente. El tipo de enlace intramolecular del agua, ¿sí? Su hidrógeno con su oxígeno es de tipo covalente. Y luego si vamos a hablar de moléculas o de tipos de enlace entre moléculas, ¿sí? Una molécula con otra molécula de agua ya es de tipo puente de hidrógeno, ¿sí? Entonces esa diferencia tiene que estar claro, tienen que conocer, tienen que saber por qué, porque uno es un enlace fuerte, donde hay compartir electrones y es un enlace duro, ¿sí? Fijo, y lo demás, que sería puentes de hidrógeno, es una atracción de carga, ¿sí? Entonces, esa es la importante diferencia. De nada, sí, justamente por eso quería aclarar eso, porque hay veces que confunde un poquito, ¿sí? Entonces, entre moléculas, un H2O con otro H2O, vamos a tener puentes de hidrógeno, ¿sí? Y dentro es tipo covalente. Bien. Esta parte de estados físicos del agua, para mí es algo que ustedes ya saben, ustedes ya conocen, no es ni siquiera necesario explicar más, así que podemos pasar, ¿cierto? Vamos a continuar con nuestro puente de hidrógeno. Como dijimos, el puente de hidrógeno es un tipo de enlace donde hay atracción de cargas. Entonces, esto no es único entre moléculas de agua. No solamente ocurre en el agua, ocurre con otros compuestos también. Es más, nosotros ya vimos enlaces puentes de hidrógeno en donde, por ejemplo, en las estructuras terciaria y secundaria de proteínas, vimos en enlaces de ácidos nucleicos, ¿sí? Digamos, las dos cadenas están unidas entre sí
las bases nitrogenadas. ¿Por qué? Por enlace puente de hidrógeno. Entonces, el puente de hidrógeno no es único y exclusivo de agua, puede llevarse a cabo entre varios tipos de moléculas. ¿Pero qué tiene que cumplir? ¿Sí? ¿Por qué se puede formar? Generalmente se forma entre, voy a marcar aquí, un átomo electronegativo, átomo, puede ser aquí el nitrógeno, ¿sí? Puede ser un oxígeno, y ese va a tener una carga, ¿sí? Este nitrógeno va a tener una carga negativa, es más electronegativo. Entonces, este átomo electronegativo se va a unir a un hidrógeno o va a sentirse atraído por un hidrógeno que va a tener la carga positiva, y este hidrógeno a su vez está unido de manera covalente a un átomo electronegativo, ¿sí? Esto es lo que ocurre. Un átomo electronegativo con una carga es atraído por un hidrógeno con carga positiva que está unido de manera covalente a otro átomo electronegativo, en este caso el oxígeno, ¿sí? Ahí es donde se forma el enlace puente de hidrógeno. Entonces, esto nosotros podemos observar en las bases nitrogenadas de los nucleótidos, porque ¿qué tiene bases nitrogenadas? Nitrógeno, ¿sí? Y tienen sus grupos, tiene su radical hidrógeno también, entonces de esta manera puede tener una carga, ¿sí? Acá vemos estos hidrógenos del amoníaco, como es el ejemplo, están con una ligera carga positiva, por lo tanto, pueden formar puentes de hidrógeno. Aquí el ejemplo es agua con amoníaco, entonces forman puentes de hidrógeno, ¿sí? Puentes de hidrógeno puede ocurrir cuando se unen dos átomos electronegativos por medio de un hidrógeno. Ese hidrógeno está unido de manera covalente con un átomo y de manera de atracción de carga con el otro. No hay acercamiento total, no hay compartir electrones, ¿sí? Eso debe estar claro. Es nada más atracción de cargas, uno positivo y otro negativo. Bueno, ya que vimos al agua que tiene esa capacidad de ser un dipolo, ¿sí? De tener un lado positivo y un lado negativo, puede interactuar, puede relacionarse con otros tipos de sustancias. Y también, por supuesto, depende de cómo son estas sustancias, ¿sí? Cuando hablamos de sustancias o compuestos iónicos, podemos asegurar que la mayoría son solubles en agua, ¿sí? Las sustancias iónicas en contacto con el agua sufren una alteración, es decir, se ionizan, se separan, sufren una alteración en la organización de sus moléculas. Por lo tanto, se separan y estas se quedan con una carga, las cuales son atraídas a las moléculas de agua, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del ejemplo del cloruro de sodio, vemos que el cloruro de sodio, que es la sal común que nosotros colocamos en agua, damos unas vueltas y empieza a disolverse. ¿Por qué? Porque se ionizan, se separan, quedan con cargas y son rodeadas por las moléculas de agua. Y de acuerdo al tipo de carga que va a tener este compuesto, las moléculas de agua se adaptan. Ya sea si es un sodio que tiene una carga positiva, va a ser rodeada por las moléculas de agua, va a sentirse atraída, va a haber puentes de bueno, no puente de hidrógeno, pero va a haber atracción de carga ahí entre el sodio y el lado negativo de la molécula de agua. Lo mismo ocurre con el cloro. El cloro tiene una carga negativa, por lo tanto, las moléculas de agua van a disponerse de manera que su lado positivo esté direccionado hacia las moléculas o átomos de cloro, ¿sí? Entonces, compuestos iónicos son solubles en agua porque al separarse, al ionizarse, quedan con una carga y de esta manera es posible solubilizarse en agua. Bueno, compuestos iónicos, sí. Esta parte todo vamos a ir marcando, ¿sí? El puente de hidrógeno sí es importante, este de compuestos iónicos es importante y este de compuestos polares que no son iónicos también, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí vemos este ejemplo de puentes de hidrógeno también, donde podemos ver que se puede formar puentes de hidrógeno entre el agua
y los grupos, por ejemplo, hidroxilo o carbonilo de otras moléculas, ¿sí? Aquí vemos el etanol que tiene un grupo hidroxilo y un OH, por lo tanto va a haber una posibilidad de formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿sí? El grupo OH que tiene, el hidrógeno tiene una ligera carga positiva, ¿sí? Este es nuestro negativo y por lo tanto existe atracción de carga hacia el oxígeno de la molécula de agua. Un ratito. Bueno, entonces compuestos polares también, evidentemente, pueden formar un tipo de puente de hidrógeno con el agua, ¿sí? Y de esto estamos hablando. Aquí estamos hablando de alcoholes, pueden ser grupos aldehídos también. Grupos aldehídos, ¿qué son? Son los grupos que tienen así un carbono, por ejemplo, un doble enlace con el oxígeno, ¿sí? Esto es un grupo aldehído. Por un lado tiene un hidrógeno y por el otro lado ya va a estar unido a alguna parte, algún R o radical de una molécula, ¿sí? O también grupos cetonas, dice grupos cetonas, ya podemos decir que es este grupo aquí, cuando el carbono tiene un doble enlace con el oxígeno. Entonces, este va a ser electronegativo, ¿sí? Y va a atraer a una agua, por ejemplo, que el hidrógeno va a estar unido de manera covalente con su oxígeno, con su hidrógeno. Bueno, esta es una forma que pueden unirse también estos o realizar estos puentes de hidrógeno, estas moléculas, con alcohol, con aldehído o con cetonas. Compuestos polares. Sí. Ahí en el ejemplo que pusiste, Sí. el carbono con doble ligación al oxígeno, Sí. y también ligado a un hidrógeno. Eso sería Sí. un aldehído. Un grupo aldehído. Sí, bueno, entonces la molécula de agua podría se unir al hidrógeno y no al oxígeno. En este caso el hidrógeno, si voy a dibujar otra vez. Aquí vos me dijiste doble enlace con el oxígeno, ¿cierto? Y un enlace simple con el hidrógeno. Este hidrógeno no va a tener una carga, ¿sí? ¿Por qué? Porque este carbono no va a hacer que se vuelva un dipolo este hidrógeno, ¿sí? El que tiene va a ser el oxígeno. Este sí va a tener una mayor electronegatividad, o sea, mayor carga, digamos, negativa, que va a atraer al hidrógeno, que sí tiene una carga positiva porque está unido al otro oxígeno. Entonces, el puente de hidrógeno, ¿qué era? Entre dos átomos electronegativos, como el oxígeno o el nitrógeno, y se unen por medio del hidrógeno. Y este hidrógeno, aquí vemos que está unido de manera covalente a su oxígeno, ¿sí? ¿Se comprende? Entonces el carbono va a anular la carga del hidrógeno. Con el carbono no ocurre ese dipolo que se podría decir, ¿sí? Esa diferencia de cargas ahí, no ocurre con el carbono. Gracias. De nada. Bueno, entonces el puente de hidrógeno se va entre estas aquí, ¿sí? Esto que se manifiesta como puntitos, ahí está el puente de hidrógeno. Ok, vamos pasando entonces, ¿sí? Compuestos iónicos, ya dijimos, importante, compuestos polares, importante, y ahora ya tenemos a los compuestos apolares. Compuestos apolares, nosotros ya conocemos que son sustancias insolubles en agua, es decir, que no hay una ligación, no hay una atracción, no hay una interacción entre estos compuestos apolares y los compuestos polares, o el agua en este caso. Entonces, no hay. Todos los compuestos de tipo apolar son hidrofóbicos. No hay ligación con el agua. Entonces no hay cómo formar enlaces. Por lo tanto, no son solubles. Y los compuestos anfipáticos, aquí ya tenemos la característica, digamos, especial de que estos compuestos tienen una estructura que les permite
por un lado, interactuar con el agua, que es un lado polar, es un lado donde tiene el grupo fosfato, que tiene 3 oxígenos que pueden ser utilizados como puente, ¿sí?, para unirse a las moléculas de agua. Entonces, el grupo fosfato dentro de los fosfolípidos, por ejemplo, como nosotros tenemos aquí, el ejemplo es fosfolípidos como compuestos anfipáticos, estos tienen el lado que es polar, donde hablamos de que pueden formar puentes de hidrógeno, y por el otro lado tenemos a las cadenas hidrocarbonadas, donde nosotros no podemos hacer ligación o interactuar con el agua. Por favor, sus nombres colóquenme al final de la clase, ¿sí? Entonces, porque a mí me sale el ruido del mensaje de ustedes y en estos momentos yo no voy a ir haciendo la lista, esto es después. Y si hay muchas preguntas, yo no voy buscando los nombres dentro de la parte de la conversación, ¿sí? Solo al final. Así que si alguien va a salir, no hay problema, cada uno puede salir, pero pueden hablar con otro compañero y que le coloque su nombre al final, y de esta manera tenemos la lista, ¿sí? Bueno, hecha esta aclaración, continuamos entonces. Ok. Bueno. Compuestos anfipáticos, como dijimos, sustancias que tienen ambos grupos, tanto hidrofílicos como hidrofóbicos, en la misma molécula. Los fosfolípidos, ya sabemos por la estructura que tienen un lado polar capaz de formar puentes de hidrógeno con el agua, y por otro lado su lado apolar o hidrofóbico, ¿sí? Gracias a esto puede formar, ya dijimos, parte de membranas, ayuda a formar micelas, ¿sí?, con los ácidos biliares que emulsifican a las grasas. Pueden también formar parte, o de hecho que forman parte de la membrana de las lipoproteínas, ¿sí? Las lipoproteínas, ¿cuáles eran? HDL, LDL, ¿sí?, VLDL, todos estos eran lipoproteínas. ¿Y cómo nosotros podemos transportar lipoproteínas por la circulación sanguínea, siendo que estos son compuestos lipídicos que no son solubles con agua, no pueden interactuar con el agua? Son transportados básicamente gracias a la capacidad que tienen de tener a los fosfolípidos como capa, ¿sí? Entonces, esta bola de grasa que era estos transportadores, y los kilomicrones y el VLDL son moléculas que contienen grasa, ¿sí?, y son transportados por la circulación sanguínea gracias a su capa fosfolipídica. Por su lado externo tienen las moléculas o su grupo fosfato, que es compatible o que puede interactuar con el agua, y por el otro lado protege su interior, que es justamente un interior apolar hidrofóbico, ¿sí? Entonces, cada molécula cumple funciones importantes en el organismo, y estos son los compuestos anfipáticos. Esto también podemos pasar porque es lo mismo que ya hablé, ¿sí? Entonces, ¿qué vimos del agua? Estructuras. Estructura, el tipo de enlace intramolecular y con las otras moléculas, extramolecular, y también vimos la capacidad de relacionarse con otras moléculas, con moléculas iónicas, sí, no hay problema, con moléculas polares también, con moléculas apolares no puede interactuar, y con moléculas anfipáticas, por un lado sí, por el otro lado no. Entonces, esto es importante conocerlo, ¿sí? Porque de aquí deriva lo demás, lo que vamos a ver ahora, que son sus propiedades y sus funciones, ¿sí? Cuando hablábamos de propiedades del agua, solamente hay 4 propiedades, que serían calor específico, calor de vaporización, capacidad disolvente y tensión superficial. Son 4. Todas estas tenemos que conocerlas, tenemos que saberlas, porque yo puedo pedir en cita o puedo pedir marque el correcto. Entonces, todos estos podemos conocerlos o debemos de conocer. Propiedades del agua: calor específico, calor de vaporización, este que vemos aquí, acción disolvente, y también la tensión superficial.
Y todos estos tienen que ver entonces con la capacidad de formar puentes de hidrógeno con el agua, o sea, entre moléculas de agua. El calor específico, ¿qué es? La cantidad de calor necesaria para elevar 1 gramo de sustancia, una masa, 1 grado centígrado. Es decir, de 25 grados a 26, de 30 a 31, esa cantidad de calor. Y tiene que ver entonces ahí su calor específico. El calor de vaporización ya está hablando del calor necesario para pasar esa masa de agua del estado líquido al estado de vapor. Vaporización. Pregunta. Ok. Vuelvo. Acción disolvente ya tiene que ver con lo que hablamos, que es la capacidad de ser un dipolo, ¿sí? Interactuar con moléculas diferentes, ya sea moléculas de carga positiva o moléculas de carga negativa, o moléculas polares, o estas moléculas que nosotros ya estudiamos, ¿sí? Iónicas y polares. Con las otras, como ser las apolares, no es posible interactuar, pero para eso tenemos que a las moléculas anfipáticas, y ellas tienen otra vez una característica de relacionarse tanto con el agua como de compuestos apolares. Bueno, seguimos. Tensión superficial. Aquí esta es una propiedad del agua que tiene que ver con esta atracción de carga, estos puentes de hidrógeno que se forman entre moléculas de agua, ¿sí? Cada molécula tiene la atracción una con otra y tienden a quedarse juntas, tienden a picar pegadas, grudadas ahí, ¿sí? Entonces, eso es lo que le da la tensión superficial. Si nosotros tenemos un vaso con agua, hacemos así, intentamos sacar una gota, es difícil. ¿Por qué? Porque esas moléculas tienden a picar juntas. Esa es la tensión superficial. ¿Se puede separar? Sí, cuando ya se hace suficiente fuerza como para separar, pero van juntas varias moléculas de agua igualmente, ¿sí? Bueno, esa es propiedad del agua entonces. Vamos con las funciones. Esto también es importante, ¿sí? Funciones, todas: estructural, termorreguladora, amortiguadora, de circulación y metabólica. A cada una de estas ustedes ya las conocen, ¿sí? Estructural, aquí vimos el ejemplo de las células, ¿sí? Las células que necesitan, de hecho que tienen agua en su interior, en ellas están las organelas, estas organelas justamente necesitan del agua para poder realizar sus funciones, o gracias a las reacciones químicas que ocurren en esta organela se va sintetizando agua, ¿sí? Y de esta manera tenemos entonces agua en el interior de la célula. Y eso hace que la cantidad de agua interna hace que esa célula tenga la forma que tiene y pueda resistir, digamos, a la presión externa que pueda haber. ¿Qué más? Termorreguladora. Esta es la función que prácticamente todo el mundo piensa que solo eso hace el agua, que es regular la temperatura. Y no es así. El agua sirve evidentemente como regulador de temperatura. Si nosotros tenemos mucho calor, decimos tomamos agua fría y de esta manera nos refrescamos, ¿sí? O hace mucho calor y ¿qué hacemos? Sudamos, liberamos ese calor, justamente convirtiendo nuestra agua interna en vapor y ser vaporizada, ¿sí? Y para hacer esto, tiene un elevado calor de vaporización, saca calor mediante este sudor, ¿cierto? Entonces, de esta manera regula la temperatura. Y de esta manera, entonces, ocurre su función termorreguladora. ¿Qué más? Amortiguadora. Esto también, por más de que nosotros no vemos, pero sabemos, como tenemos líquido en gran parte del cuerpo, este líquido en diferentes partes sufre o cumple una función amortiguadora. En la cabeza para proteger al cerebro, en los pulmones para que éste pueda expandirse o contraerse de manera normal sin sufrir ningún tipo de daño, ¿sí? En las articulaciones y diferentes otros lugares. Entonces, función amortiguadora también. De circulación,
ya hablamos, que es esta capacidad de nuestra sangre estar y de esta manera actúa como disolvente, disuelve un montón de compuestos que nosotros necesitamos y debe de llegar a todo el organismo. Y gracias a su capacidad de disolver a estos compuestos diferentes, variados, los transporta a todo el cuerpo, hace que ingrese o pueda ingresar a las células para ser aprovechado. Y lo que no es aprovechado, lo que no es necesario más, otra vez disuelto, vuelve a ser eliminado y ser excretado, ¿sí? Entonces, gracias a esta capacidad disolvente se cumple su función de circulación. La función metabólica, también ya vimos, participa como reactivo, es decir, por ejemplo, en reacciones de hidrólisis, ayuda a fragmentar, cortar enlaces o directamente como una consecuencia a causa de la formación de nuevos enlaces. En procesos anabólicos, nuevos enlaces vamos a formar para formar moléculas mayores y de esta manera estamos teniendo como consecuencia la síntesis de agua. Entonces, todas estas funciones importantes. Bueno, ¿qué era lo importante? Propiedades y funciones. No hay como eliminar aquí, está de la forma más cortita posible y todo es importante porque cualquiera puede preguntar. Cuando hablamos de química, de ácidos y bases, entonces tenemos que primero, lo que yo quiero aquí que ustedes comprendan y marquen es el concepto de pH. Concepto. Hace referencia, ¿sí? El pH hace referencia a la cantidad de ion hidrógeno en solución. Eso es lo que ustedes tienen que entender. ¿Se refiere a qué? A la cantidad de ion hidrógeno en solución. Lo demás, la fórmula y todo eso, no necesariamente es importante, es para conocimiento general. Cuando ustedes conocen el concepto de algo, va a tener sentido su aplicación. Aquí, una vez que tenemos entendido el concepto de pH, ¿sí? Que se refiere a la cantidad de ion hidrógeno, vamos a poder entender esta parte. ¿Qué dice aquí? Una solución neutra es cuando la concentración de iones hidrógeno es igual a la concentración de iones hidroxilo. Ejemplo, el agua pura. ¿El agua pura cómo es? El agua pura es como nosotros ya habíamos dicho, ¿cierto? H2O y este H2O, perdón, es un 2 acá, se puede ionizar ¿en qué? Se separa en hidrógeno, que tiene una carga positiva, porque se quedó sin un electrón, y vamos a tener un OH, que es un hidroxilo. Bueno, este entonces tiene una carga negativa. ¿Qué ocurre en el agua? En el agua tenemos hidrógeno y tenemos hidroxilo, pero ambos están en la misma proporción. Por eso el pH o el pH, potencial de hidrógeno, es neutro, porque la cantidad de hidrógeno es la misma que la cantidad de OH. Entonces solamente se considera ya el valor, la concentración del hidrógeno, ¿sí? Entonces, una solución neutra es cuando la concentración de ion hidrógeno es igual a la concentración de ion hidroxilo. Pero ¿qué ocurre en una solución ácida? Ácida. ¿Qué dice la definición? Es cuando la cantidad de iones hidrógeno es mayor que el hidroxilo. Este hidrógeno que vemos aquí va a ser mucho más alto su concentración que el OH. Por lo tanto, el pH, potencial de hidrógeno, va a salir un valor bajo, pH 2, pH 3, ¿sí? Entonces, es inversamente proporcional. Cuanto hay más hidrógeno, el pH baja. Significa que tiene mucho de hidrógeno. Y como que nosotros sabemos que es un equilibrio, cuando hay mucho de hidrógeno, significa que casi no hay nada de OH, ¿sí? En una solución. Un segundo, siguen uniéndose varios compañeros.
Bueno, solución ácida, entonces ya dijimos, concentración de hidrógeno alta comparando con la concentración de hidroxilo. Por lo tanto, el pH sale inferior a 7. Y los ácidos, como será ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, que tienen en su composición, tienen mucho hidrógeno. Entonces yo tengo agua, pH 7, pH neutro, yo cargo un ácido a esa agua que este ácido le da a mi agua, le da hidrógeno, ¿sí? Tiene mucho hidrógeno, H2SO4, ácido sulfúrico, entonces ese hidrógeno cede al agua, por lo tanto la cantidad de hidrógeno aumenta. Esta agua baja su pH, ¿sí? Entonces eso es lo que ocurre en las soluciones ácidas cuando son agregadas a un medio neutro, ¿sí? Los ácidos entonces son capaces de ceder protones al medio. Cuando hablamos de una solución básica, ¿sí? Cuando hablamos de una solución básica, dice la cantidad de iones hidroxilo, OH, es mayor que la cantidad de hidrógeno, ¿sí? Entonces tenemos, en ese equilibrio que teníamos anteriormente, en el agua pura, igual de H que igual de OH, acá una solución básica que carga OH, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, aumenta la proporción del hidroxilo, por lo tanto, del hidrógeno baja, ¿sí? Y de esta manera, entonces, el pH, la concentración de hidrógeno es bajo, por lo tanto, el pH sale alto, ¿sí? Bueno, entonces es lo mismo que dice acá, hidrógeno, una cantidad alta o grande de hidrógeno mayor que va a dar una solución ácida. Un hidrógeno, cantidad o proporción de hidrógeno igual a la cantidad de hidroxilo va a dar una solución neutra, y una cantidad de hidrógeno o concentración de hidrógeno inferior, menor a un valor, va a dar una solución básica. Siguiente, esta parte podemos pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque es más bien los ejemplos de los tipos de ácidos fuertes o débiles, entonces podemos pasar esto, ¿sí? ¿Qué es lo importante? Entonces, ¿qué es una solución neutra? ¿Qué es una solución ácida? ¿Y qué es una solución básica? ¿Y qué ocurriría si vamos cargando una solución ácida al agua o una solución básica al agua? Que es una solución neutra. Por último tenemos a los buffers o tampones. Estos son compuestos que tienen una función específica. Sirve como compuestos que ayudan a reducir los cambios en la concentración de hidrógeno. Es decir, si yo tengo mi agua y yo le cargo un ácido, ¿qué ocurre aquí? El pH baja. ¿Por qué? Porque yo le cargué hidrógeno, ¿sí? Un compuesto que da hidrógeno a mi agua neutra. ¿Qué ocurre con un buffer? Si yo a mi agua le coloco un buffer, este buffer sirve como un neutralizador, ¿sí?, de lo que viene después. Si yo le tengo mi agua, le coloco mi buffer, y yo digo, este pH debe mantenerse, un pH 6,5. Entonces, ese buffer va a ayudar a estabilizar. Si yo a ese compuesto, a agua con buffer, cargo ácido, no hay variación de pH, porque ese buffer neutraliza todo lo que yo estoy cargando encima, ¿sí? O puedo cargar una base, puedo tener un hidróxido de potasio, ¿sí? Entonces yo tengo mi agua que tiene un tampón, ya está tamponada, ya tiene que quedar en ese pH, un pH 6 o 7, y ahí queda. Entonces yo le cargo una base, ¿sí?, un compuesto alcalino, cargo ahí, en lugar de subir el pH, se mantiene. ¿Por qué? Porque mi buffer neutraliza todo ese OH extra que yo estoy cargando. Y esto ocurre tanto en reacciones químicas a nivel de laboratorio como en el propio organismo, porque nosotros sabemos que en el cuerpo
ocurre que hay diferentes valores de pH, ¿cierto? En el estómago es uno, en la boca es otro, y así sucesivamente. Entonces, cuando nosotros consumimos alimentos y les damos compuestos que puedan acidificar un medio o basificar, estos buffers o tampones ayudan a ¿qué? A estabilizar, a reducir los cambios que ocurren gracias al agregado de ácidos o bases a ese medio, ¿sí? Esto es lo que ocurre con los buffers o tampones. Esto que dice aquí, datos importantes, no es necesario que ustedes sepan con, digamos, los valores, no. Ustedes, algunos quizás ya saben, el de la sangre o el jugo gástrico, pero saber de memoria todos no es importante. ¿Qué es importante? Este concepto. Mantener el pH del organismo dentro de sus límites normales es fundamental para mantener una buena salud. Si nosotros no podemos mantener un pH óptimo, porque siempre es un rango, ¿sí? No es un número nada más, es entre 7 a 8 o entre 5 a 7, hay un rango, ¿sí?, de aceptación. Y dentro de esto debe mantenerse, ¿por qué? Porque las células trabajan a ese pH. Las enzimas que están ahí trabajan a ese pH. Si sale el pH es superior, ¿sí?, por alguna razón hay un cambio en ese pH, va a haber una lisis de esa célula, las enzimas que están ahí adentro, las proteínas, van a ser desnaturalizadas, se descompone todo, porque hay una variación del pH. Lo mismo ocurre con la enzima que nosotros tenemos en la boca, la amilasa salival. En la boca tiene un pH, cumple su función, eso ingresa con el bolo alimenticio, cuando nosotros comemos, masticamos, ingresa y llega al estómago. Otro pH totalmente diferente. ¿Qué ocurre ahí? Esa enzima es degradada, se desnaturaliza, se fragmenta, se sacan los aminoácidos que estaban contenidos ahí y son reaprovechados. Entonces se descompone todo. ¿Por qué? Por esta variación de pH. Por lo tanto, el pH es muy importante que esté dentro de sus límites normales. De esta manera, todo funciona de manera eficiente. Bueno, aquí ya marcamos entonces qué es lo importante, buffers o tampones, y esta parte, solución neutra, solución ácida y solución alcalina, ¿sí? Ok, ¿hay dudas aquí? Voy a salir para ver si tengo mensajes. Ok, gracias Luciana. Me ayudó a entender, dice. Otro contenido, perfecto, qué bueno. Esa es la idea, ayudar a que toda la información que todo mundo da, ¿sí?, en anatomía, en fisio, en todo, toda esa información se complementa. Y sí, con lo que yo acabé de decir algo ahora, ayudó a que vos comprendas otra cosa, excelente. Bueno, continuamos entonces, ya quiero entrar en carbohidratos, ¿sí? No tenemos parece fácil y sencillo hacer este sí, este no, este sí, este no, pero lleva tiempo. Entonces, vamos a ver ahora carbohidratos, ¿sí? Voy a compartir con ustedes otra vez mi pantalla y les voy a mostrar. Me están colocando sus nombres. Yo todavía no voy a considerar la asistencia. Así que, a ver, voy a compartir mi pantalla. La asistencia yo veo al final de la clase. Bueno, aquí. A ver si les aparece a ustedes. Creo que ahí aparece. Ya. Bueno, vamos a entrar en carbohidratos. Carbohidratos. ¿Qué es lo importante de carbohidratos? Como les dije, como hicimos el trabajo en base a esto, hubo algunos errores, quiero aplicar o explicar, mejor dicho, algunos de donde más hubo equivocaciones, porque varias personas se equivocaron en algunas partes. Professor, Sim. Eu perdi o começo da aula. O aminoácidos, a professora falou que vai dar na próxima aula ou não vai cair? No, en la próxima aula.
porque ahora imagina, son 9:20 y tenemos 40 minutos para dar carbohidratos, aunque parece mucho tiempo, vamos a terminar justito. La próxima clase damos aminoácidos y proteínas, ¿sí? Ahí también vamos a ir a marcar este sí, este no, este sí, y ahí vamos a reducir un poquito, ¿sí? Tá ok. Bueno, genial. Qué bueno, continuamos entonces. A ver, ahí voy a ampliar para ustedes. Aquí. Vamos a pasar. Esta parte es todo conocimiento general, así que ustedes van a leer, pero no hay nada que ustedes tengan que saber de memoria hacia aquí, ¿sí? Vamos a pasar. Carbohidratos, hidratos de carbono, glúcidos. ¿Qué es importante aquí? Esta estructura, comprender esta estructura. Aquí vemos el grupo aldehído, ¿sí? Este que está marcado en azul es el grupo aldehído, justamente que el compañero me preguntó hace rato. Y aquí tenemos al grupo cetona. Entonces, los carbohidratos tienen dos grupos funcionales, el grupo aldehído o el grupo cetona. De acuerdo a eso, vamos a poder nombrar también a estos carbohidratos. ¿Y qué tienen? Además de eso, cada carbono en la estructura tiene su OH. Por lo tanto, es un polihidroxialdehído si tiene el grupo aldehído o polihidroxicetona si tiene el grupo cetona, ¿sí? Esto es lo que tienen que saber. ¿Cuáles son los dos grupos funcionales? Aldehído, cetona. Porque nosotros habíamos visto en lípidos, por ejemplo, que tiene otro grupo funcional, ¿cierto? Un grupo carboxilo y es diferente. Entonces, grupo funcional de los carbohidratos son el grupo aldehído o el grupo cetona. Pasamos. La clasificación. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Fácil, dos grupos, carbohidratos simples o los carbohidratos complejos. Repito, escucho sonidos, tengo que hacer caso cuando escucho este sonido, mensajes. María Luisa, gracias, gracias. Me quedé sin palabras, fiquei sem jeito, como dicen ustedes. Yo realmente trato de hacer lo mejor para ustedes, trato de que el conocimiento llegue a ustedes de la manera más sencilla para que ese miedo a la bioquímica desaparezca, porque la bioquímica es muy buena, es interesante, entonces hay algunos que sí ven mi esfuerzo, gracias. ¡Ay, perdón! Ok, gracias, Daiane. Sí, porque me aparece ahí el nombre de María Eloísa, mas muito obrigada. María Eloísa, Daiane, ¿cierto? Daiane. Entonces, gracias por tus palabras. Bueno, continuamos. Ay, ya me quedé toda sin jeito ahí. Vamos a volver a nuestra presentación. A ver. Aquí estamos, ¿cierto? Clasificación de las moléculas de los carbohidratos. Entonces, tenemos clasificación, puede ser un carbohidrato simple, aquí, o carbohidratos complejos. Los carbohidratos simples son ¿cuáles? Los monosacáridos, solitos ellos, o los disacáridos, que serían dos monosacáridos juntos. Entonces, los monosacáridos puede ser la glucosa, la fructosa, puede ser una galactosa, puede ser una manosa, existen muchos carbohidratos, pero los más abundantes y los que nosotros realmente más consumimos son la glucosa y la fructosa. También la galactosa si consumimos mucha leche, por ejemplo, pero básicamente muy abundante glucosa y fructosa. Luego tenemos a los disacáridos, que sí también lo consumimos con diferentes alimentos, como ser la maltosa y la sacarosa. Esta sacarosa es como nosotros le conocemos a los adosantes, ¿sí? A esas gotitas que colocamos. Tiene una molécula de glucosa y una de fructosa. Entonces, estos son los carbohidratos simples. A estos se los conoce como azúcares. ¿Por qué azúcar? Porque tiene sabor dulce. ¿Sí? Cuando hablamos de carbohidratos complejos, ya cadenas grandes de polisacáridos ya no tienen esa característica de ser dulce, ¿sí? Ya no es lo mismo. Entonces, los carbohidratos simples son conocidos como azúcares, monosacáridos y disacáridos. Los polisacáridos ya tienen una
característica diferente porque ya están unidos formando cadenas mayores. Y cuando hablamos de polisacáridos, al polisacárido más abundante y más que más consumimos, lo tenemos al almidón, ¿sí? Porque hay en muchísimos alimentos, ¿sí? Y alimentos de consumo diario para nosotros. Entonces, el almidón, ¿qué es? Cadenas de glucosa, cadenas grandes, ¿sí? Los vegetales forman estas cadenas de almidón y para ellos son polisacáridos de reserva energética. Esa es su reserva para los vegetales. Bueno, aquí todo lo que yo acabé de decir prácticamente está escrito aquí, ¿sí? Monosacáridos, que son azúcares. ¿Por qué? Porque tienen un sabor dulce, tienen una característica de ser cristales, tienen una forma de cristales y tienen también la capacidad de ser solubles en agua. Esto es importante porque esto es lo que diferencia a los polisacáridos. Los polisacáridos ya no son dulces, no son cristales, tienen una forma, son amorfos, no tienen una forma definida. Y los polisacáridos no son solubles en agua. Entonces, esa es la diferencia entre monosacáridos y polisacáridos, ¿sí? Bueno, ¿qué más? OSA. Esto ya sabemos y hemos repetido en varias ocasiones. Todo lo que termina en osa significa carbohidrato, glucosa, fructosa, galactosa, manosa, todo es osa, ¿sí? Sacarosa y demás. Todo lo que termina en osa es carbohidrato. Si tiene el grupo aldehído, aldosas. Si tiene la función cetona, son cetosas. También se los puede nombrar por la cantidad de carbono, triosas, tetrosas, pentosas, hexosas. Entonces, toda esta parte de este slide es importante. Vamos avanzando. Esta parte de estructuras no hace falta que sepan de memoria, como les dije, estructuras yo no voy a pedir, pero máximo lo que puedo preguntar es qué tipo de grupo funcional tiene, si es aldosa o cetosa. Esta parte, proyección de Fisher y de Howard, yo pregunté en el trabajo práctico. Hubo personas que me respondieron mal esta pregunta. Parece medio extraño porque aquí está la información, pero sí, no me contestaron por ninguna de las anteriores, es un ejemplo, pero hay que saber, la proyección de Fisher es esta proyección lineal, o sea, habla de la disposición de las moléculas dentro de la molécula, o de los átomos dentro de la molécula, y ya de forma lineal, ¿sí? Cuando hablamos de la proyección de Howard, estamos hablando de una molécula cíclica. Ya se ha cerrado el ciclo, el anillo se formó, y de esta forma entonces muestra una estructura tridimensional, ¿sí? Howard es cíclica, Fisher es lineal. Esta parte no pueden no saber, punto menos para ustedes, por algo tan sencillo. Entonces tienen que saber. Cuando hablamos de transformar una estructura lineal de Fisher a una estructura cíclica, vamos a formar un enlace que se llama un enlace hemiacetal. ¿Y ocurre entre qué? Entre el grupo carboxilo, perdón, el grupo aldehído, en este caso de la glucosa, ¿sí? Porque la glucosa tiene grupo aldehído. Si fuera una fructosa sería, por ejemplo, el grupo cetona, pero es entre el grupo funcional de la molécula con un grupo hidroxilo de la misma molécula, en este caso del carbono 5. Entonces aquí se va a formar un enlace. Uno se va a romper y se va a enlazar con este oxígeno de color rojo y el otro, el oxígeno que quedó aquí, se va a unir a este hidrógeno y vamos a formar esta molécula o este radical que vemos aquí, que es el OH. Entonces, el carbono 1 va a quedar unido al carbono 5 por medio de un oxígeno. Todo esto es cadena de carbonos, pero en el medio hay un oxígeno y este oxígeno sirve como puente entre el carbono 1 y el carbono 5. El carbono 1 se quedó con un grupo funcional hidroxilo, ¿sí? OH.
Aquí está una parte importante. Este grupo hidroxilo, si está abajo, en la posición inferior al carbono 6, está en la posición alfa. ¿Sí? Esto es importante saber. Si el grupo OH del carbono 1 está hacia abajo, o sea, opuesto al carbono 6, está en la posición alfa. Esto es lo que vamos a explicar aquí. ¿Sí? Este es nuestro carbono 1. Vemos aquí el OH y este está en la posición opuesta que nuestro carbono 6, que es el único que quedó fuera del anillo. Por lo tanto, está en su posición alfa. ¿Qué ocurre si estuviera hacia arriba este OH? ¿Se puede colocar hacia arriba? Claro que sí, pero va a tener una diferencia. Entonces, está en el mismo plano que el carbono 6, ambos están hacia arriba, vamos a tener en la posición beta. Y esto hace una gran diferencia cuando se forman cadenas de polisacáridos. ¿Sí? Cuando hablamos de cadenas de polisacáridos, tenemos que saber glucosa, 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 por ejemplo. ¿Sí? Si todas estas glucosas están en la posición alfa, como vemos aquí a la izquierda, nosotros tenemos que saber que esa cadena va a ser una cadena de polisacáridos que va a tener una función de reserva. Esto yo voy a explicar más adelante porque está escrito ahí. Pero si tiene un enlace tipo beta, va a cumplir una función estructural, ¿sí? Entonces va a cambiar su utilización. Por eso es que es importante saber si es alfa o si es beta, ¿sí? Bueno, voy a explicar más adelante, pero a esto nos referimos. La posición del OH, el carbono 1, si está hacia abajo, es alfa, si está hacia arriba, es beta. Representación estructural de anillos, esto es muy fácil, es un punto para ustedes también, ¿sí? Pirano es un hexágono y furano es un pentágono. Entonces, demasiado fácil, no pueden no saber. Podemos pasar. Glucosa, sabemos, es una hexosa, es el más abundante de los carbohidratos que consumimos, así que podemos también pasar porque aquí no dice nada nuevo, ¿sí? Dice todo lo que nosotros ya sabemos. Es utilizado como combustible y cuando se sintetiza nosotros usamos de la serie D, es decir, dextrógeno. Bueno, lo mismo aquí. Podemos pasar, es el más abundante, lo encontramos en frutos maduros y también encontramos, por supuesto, en humores orgánicos de los vertebrados, serían los líquidos que nosotros tenemos. Las cadenas de glucosa forman polisacáridos, ¿sí? ¿Cuáles son los polisacáridos? Vamos a estudiar más adelante esto, el almidón, la celulosa, el glucógeno. Entonces podemos, digamos, pasar esta parte. Ya ustedes van a leer, pero no hay nada que ustedes tienen que saber acá, ¿sí? O sea, que yo pueda preguntar directamente aquí. Esto sí es importante, esto vamos a marcar como importante. ¿Cuáles son las hexosas de importancia fisiológica? Glucosa, fructosa, galactosa y manosa. ¿Existen más hexosas? Existen, pero ya no cumplen una función muy importante en nuestro organismo. Entonces, ¿qué utilizamos más? La glucosa, la fructosa, galactosa y manosa. Entonces, estas son las más importantes. A estas las tenemos que conocer. Y son hexosas, ¿por qué? Porque tienen 6 carbonos en su estructura, ¿sí? Vamos, avanzamos. La fructosa es una hexosa, ¿sí? Es un carbohidrato de 6 carbonos. Esto, por ejemplo, yo pregunté también en el trabajo de ustedes, ¿en dónde se utiliza la fructosa? Y yo dije, se utiliza en bebidas carbonatadas, es decir, los refrigerantes, y en las Coca-Cola, por ejemplo, se utiliza en las golosinas, en los dulces, y también que en los adosantes, ¿sí? Hubo gente que me marcó solamente uno, solo en bebidas carbonatadas o solo en golosinas, y era todas esas opciones eran verdaderas para la fructosa. Entonces, ahí ya hubo de repente no sé, se olvidaron, parece. Bueno, pero igual, es para todo. Funciona como adosante, funciona como
compuesto que va en las bebidas refrigerantes y en las golosinas también. Pentosas. Pentosas es importante, pero es cortito. Pentosas, ¿qué son? Carbohidratos de 5 carbonos, y las pentosas que nosotros estudiamos y que consideramos más importantes son la ribosa y la desoxirribosa. ¿Por qué? Porque forman parte de ácidos nucleicos que nosotros ya estudiamos. ¿Y cuál es la diferencia entre una ribosa y una desoxirribosa? El tipo de radical que está unido al carbono 2. En el carbono 2 de una ribosa tenemos OH, y en el carbono 2 de una desoxirribosa no tiene el oxígeno, por lo tanto tiene nada más que un hidrógeno. Esa es la diferencia, ¿sí? Bueno, esto podemos pasar porque es la estructura nada más también. Y aquí llegamos a nuestra parte importante también. Este sí pueden marcar como que es importante. Enlace glucosídico. ¿El enlace glucosídico qué es? Mediante el cual un glúcido o un carbohidrato se enlaza a otra molécula. Puede que sea un glúcido o puede que sea diferente. Sea o no un glúcido. Si se unen dos o más monosacáridos formando disacáridos o polisacáridos, usando un átomo de carbono como puente entre ambas moléculas, la forma correcta sería llamarlo enlace O-glucosídico. ¿Por qué? Porque es el oxígeno el que sirve de puente entre estos dos carbohidratos, ¿sí? Existen otros tipos de enlaces. Enlace S, N y C glucosídico, ya dependiendo de que este glúcido se una a otro compuesto diferente, ¿sí? Nosotros estudiamos a la pentosa, un glúcido, a la pentosa unida a una base nitrogenada. El tipo de enlace era N-glucosídico. ¿Por qué? Porque era con una base nitrogenada. Entonces, un enlace glucosídico se observa entre un glúcido y otro glúcido, o un glúcido con otro compuesto. ¿Y qué ocurre ahí? Una condensación, ¿sí? ¿Condensación qué es? Se suma una molécula con otra. Es un proceso anabólico, ¿sí? Un proceso anabólico. Vamos juntando una molécula con otra y con otra y con otra y formamos algo más grande. Y también al formar estos enlaces, al unir moléculas para formar algo más grande, vamos sacando y formando otra molécula que es un producto de, vamos formando agua. Entonces se considera como una deshidratación, ¿sí? Entonces en este proceso anabólico y de síntesis de un compuesto, una condensación, observamos también una deshidratación. ¿Cómo se forma el enlace glucosídico? Aquí vemos nuestra molécula de carbohidrato 1 y la siguiente, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre con estas dos moléculas? Van a reaccionar su grupo hidroxilo, una con otra, va a desprenderse ¿qué? Una molécula de agua, ¿sí? Y vamos a tener un oxígeno que va a quedar en el medio. Este oxígeno va a estar ligado de manera covalente a ambos carbohidratos o a ambos glúcidos. Ustedes ven aquí, en el carbono 1 está su OH, está en la posición alfa porque está opuesto a nuestro carbono 6. Por lo tanto, el enlace entre el carbono 1 y el carbono 4 por medio del oxígeno va a ser de tipo alfa. Si es de tipo alfa, va a tener una función de reserva energética. Entonces, si fuera de tipo beta, es decir, si en el carbono 1 este OH estuviera en la posición superior igual al carbono 6, el enlace va a ser de tipo beta. Y ahí vamos a tener que ese polisacárido va a tener una función estructural. Bueno. Professor, pode explicar de novo? Quando é a posição alfa, ele fica como reserva. Sí,
Reserva energética. Voy a repetir esto otra vez cuando lleguemos a polisacáridos. Aquí a 1 o 2 enlaces ya llegamos a eso. Slides, ¿sí? Voy a explicar. Solamente que ustedes ahora mismo fíjense con esto. El OH está hacia abajo, es alfa. Si fuera beta, estaría hacia arriba, ¿sí? Si fuera beta, este enlace sería así. Acá estaría nuestro oxígeno, ¿sí? Ahí. Entonces sería de tipo beta. Pero esto va a tener una función diferente. Vamos a llegar a eso. Aquí está, polisacáridos. Esta parte es importante todo, porque aquí está la explicación de este gráfico. En este gráfico yo creo que se comprende mejor, ¿sí? Por lo tanto, vemos aquí, polisacárido, ¿qué es? Polisacárido es cadena, ¿sí? Cadena de monosacáridos, uno unido a otro, polisacáridos. Y los polisacáridos podemos clasificarlo de acuerdo a la composición que hay ahí adentro y podemos también clasificarlo de acuerdo a su función, de acuerdo a qué hace, para qué sirve, ¿sí? Entonces, nosotros, volviendo aquí atrás donde está la explicación. ¿Qué son los polisacáridos? Numerosas unidades de monosacáridos, unidos entre sí por enlaces glucosídicos. Algunos son polímeros de un solo tipo de monosacáridos, es decir, homopolisacáridos. Solo tiene glucosa, 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 glucosa. Va a ser un polisacárido, pero de un tipo de monosacárido, ¿sí? Aquí vemos homopolisacáridos, mismo tipo de monosacáridos. Podemos tener heteropolisacáridos, o sea, varios monosacáridos diferentes. Podemos. O sea, ahí ya estamos hablando de la composición de esta cadena, ¿sí? Cuando hablamos de composición, entonces, homopolisacárido o heteropolisacárido. Punto. Cuando hablamos de función, ¿para qué sirve? Estamos hablando también de dos tipos. Cuando hablamos de polisacáridos de reserva energética, sirve para poder dar energía a ese organismo. Tenemos que todos estos polisacáridos van a tener enlaces tipo alfa. ¿Y cuáles son? El almidón es un polisacárido de reserva en plantas. El glucógeno es un polisacárido de reserva en células animales o en células de nosotros los seres humanos, ¿sí? Entonces, cuando nosotros consumimos glucosa, consumimos fruta o consumimos jugo o consumimos cualquier otro compuesto o mandioca que nosotros podamos sacar la glucosa, nosotros lo guardamos si no lo utilizamos. ¿Y guardamos cómo? En forma de glucógeno. Cadenas de glucosa unidas por enlaces tipo alfa, ¿sí? Entonces, esos son reserva energética. Si nosotros guardamos de esa manera, cuando vamos a necesitar, sacamos, rompemos estos enlaces glucosídicos tipo alfa y aprovechamos a la glucosa. Cuando nosotros no podemos hacer otro que no sea enlace tipo alfa, nosotros los seres humanos. En cambio, las plantas sí. Las plantas pueden formar enlaces tipo beta, de acuerdo a la necesidad. Si ellos necesitan reserva energética, hacen de tipo alfa. Si ellos necesitan estructural, hacen enlace tipo beta. ¿Y cuáles son los enlaces tipo beta? La celulosa, por ejemplo, ¿sí? Para las plantas. En la corteza de los árboles hay celulosa, ¿sí? El algodón es celulosa, todo es polisacáridos que tienen enlaces tipo beta. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros comemos la corteza de los árboles o comemos el algodón, o comemos un papel, nosotros seres humanos no podemos sacar la glucosa que está contenida ahí. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos quebrar enlaces tipo beta. No podemos, no tenemos enzimas digestivas que puedan hidrolizar esto. Entonces comemos celulosa, comemos un papel y esto va a ir, se va a mezclar seguramente, no se va a degradar y va a ser eliminado, ¿sí? Cáscara de las frutas, por ejemplo, tiene celulosa, o sea, tiene
cadenas de polisacáridos de enlace tipo beta. Por eso que nosotros no digerimos, sale como una fibra, ¿sí? Entonces, eso es. Tiene una función de estructura, soporte, protección. Y esto observamos en diferentes partes, ¿sí? Por ejemplo, en los peptidoglucanos, estos ya son heteropolisacáridos, pero tienen también un tipo de enlace tipo beta. Glucosaminoglucanos son partes, por ejemplo, de las membranas bacterianas, por ejemplo, ¿sí? Entonces tienen una función no de reserva energética, sino de estructura, soporte, protección. ¿Se entiende lo que acabé de decir el compañero que me estaba preguntando esto? Voy a salir. Sim, professor, sim, entendi agora. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Bueno, genial. Entonces esa era la idea. Si es de reserva, es para guardar. Si es para protección, es para, digamos, la estructura de ese organismo. Bueno, continúo. ¿Se dan cuenta que ya llegamos a las 10 menos 10? Tenemos 10 minutos. Lleva tiempo. Ok. Aquí, ya estamos por terminar. El almidón ya dijimos que es cadena de polisacáridos de las plantas, ¿sí? Vegetales. Eso también es importante, saber que es de los vegetales. Nosotros, seres humanos, no hacemos almidón. Nosotros podemos hacer cadena de glucosa, sí, pero no se llama almidón, se llama glucógeno, ¿sí? Entonces, los vegetales hacen almidón. Ellos guardan sus carbohidratos en forma de almidón. Y este almidón puede tener dos formas, ¿sí? Dos tipos de cadenas. La amilosa, que es una cadena lineal, y la amilopectina, que es una cadena ramificada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La amilosa tiene enlace glucosídico, ¿sí? O glucosídico tipo 1,4. ¿Qué quiere decir ese 1,4? El carbono 1 de un monosacárido se une a otro monosacárido por su carbono 4. ¿Sí? Entonces, siempre hay enlace carbono 1,4 cuando hacemos una cadena de polisacáridos. Enlace 1,4, 1,4, 1,4 siempre va a ser lineal. Cuando hablamos, gatitos, muchos sonidos. Cuando escucho sonidos, es mensajes. Ok, cuando hablamos de cadenas ramificadas, aquí ya estamos hablando de que aparte de haber enlaces tipo 1,4, como hay aquí, ¿sí? 1, 4. Como yo sé que este es 1, porque acá está mi oxígeno. ¿Se dan cuenta? Aquí está el oxígeno en esta estructura. Entonces, de un lado está el carbono 1, 2, 3, 4, 5 y arriba está el 6. Bueno, entonces el carbono 1 con el carbono 4, este va a ser otra vez carbono 1 y carbono 4. Ya tenemos una cadena lineal, ¿sí? Para poder formar una ramificación, viene otro carbohidrato, otra glucosa, a unirse a esta cadena ya lista, pero no se une por el carbono 4, se une con el carbono 6, ¿sí? ¿Se dan cuenta que lo único que está disponible es el carbono 6, que está fuera de la cadena, ¿sí? del anillo? Y este carbono 6 se va a unir por medio del carbono 1 de la otra molécula. Entonces aquí va a ser carbono 1, 6. ¿Y qué va a dejar disponible este carbohidrato, esta glucosa? Su lugar 4. Entonces, ¿qué viene el siguiente? La siguiente glucosa, cuando nosotros vamos aumentando la cadena, va a venir a unirse entonces el carbono 1 al 4. Aquí va a haber carbono 1, 4. Aquí dejamos obtener disponible su lugar 4 y va a venir a unirse otro carbohidrato por enlaces 1,4. Entonces, enlace 1,4 es lineal y cuando va a haber una ramificación existe un enlace 1,6. ¿Sí? Todo esto que yo expliqué acá es lo que está escrito aquí. La amilosa, unidades de glucosa asociadas entre sí por enlaces glucosídicos, alfa 1, 4. Carbono 1 con carbono 4. Amilosa.
Este podemos eliminar, no vamos a tener en cuenta esa parte. El almidón, que es cadena lineal de glucosa formada por enlaces glucosídicos tipo alfa, carbono 1, carbono 4. La amilopectina, ¿qué es? Es una cadena de polisacáridos también unido por enlaces glucosídicos, pero tiene ya ramificaciones. Entonces, toda esta parte es importante. Las ramificaciones tienen enlace tipo alfa 1, 6 y ya entonces es más grande la molécula. ¿Sí? Amilopectina es más grande que la amilosa. Y la amilopectina es una cadena ramificada y es muy parecida al glucógeno. ¿El glucógeno qué es? Nuestra cadena de polisacáridos. Nosotros, seres humanos o animales, vaca, chancho y demás. ¿Qué ellos hacen? También guardan glucosa. ¿En forma de qué? De glucógeno. Glucógeno se llama nuestra cadena. Entonces, ¿en dónde lo guardamos? En el hígado y en el músculo en mayor proporción. ¿Podemos guardar en muchas partes del organismo? Sí, pero hay poquito. ¿Dónde hay más? Hígado y músculo. Entonces, esta es nuestra forma de entender al glucógeno y al almidón. El almidón es cadena polisacáridos de reserva en vegetales. Se dan cuenta que son cadenas largas, ramificadas, muy extendidas. Cuando hablamos de glucógeno, cadena de polisacáridos de reserva en animales. Vemos cadenas cortas, ¿sí? Cadenas cortas, muy ramificadas. Las ramificaciones están muy cerca unas de otras. Aquí no. Esta es una ramificación. Acá está otra ramificación, ¿sí? Muy separadas unas de otras. Y vamos a considerar que esta, por ejemplo, puede ser nuestra, digamos, estructura lineal primaria y a partir de ella salen las ramificaciones. Almidón, vegetales, glucógeno, animal. La celulosa es lo mismo, una cadena de polisacáridos, unidos por enlaces glucosídicos tipo beta 1,4. Y ahí está la diferencia. Tipo beta. ¿Qué ocurre aquí? Acá está la respuesta de lo que yo había preguntado en el trabajo. Los jugos digestivos humanos no poseen enzimas capaces de catalizar la hidrólisis de uniones glucosídicas tipo beta. Por esta razón no podemos utilizarlo como nutriente, no es nutritivo para nosotros una celulosa. ¿Sí? Bueno, entonces esto es lo importante de celulosa. ¿Qué tipo de enlace tiene? Cuando hablamos de metabolismo, ¿sí? Ya estamos por terminar. Metabolismo, todo es importante. Dónde inicia, dónde continúa y dónde hay mayor proporción de metabolismo y absorción de carbohidratos, ¿sí? Esto es importante. Cuando hablamos de metabolismo tenemos que conocer, ustedes no pueden ir a bioquímica 2 sin saber lo que es la glicólisis, esto todito es importante, sin saber qué es la glicólisis, la gluconeogénesis, glucogenogénesis y la glucogenólisis, ¿sí? Todos estos conceptos son importantes. ¿Qué ocurre en la glicólisis? Degradación de glucosa hasta piruvato. ¿Qué ocurre en la gluconeogénesis? Síntesis de glucosa a partir de otros precursores diferentes a carbohidratos. Entonces, el proceso no vimos, ¿sí? Paso por paso, pero ya sabemos qué ocurre ahí. ¿Qué sí vimos paso por paso? Glucogenogénesis, ¿sí? ¿Recuerdan ese proceso que vimos? ¿Qué hacíamos con la glucosa? Convertimos glucosa en glucógeno. Hacemos un polisacárido de ello. ¿Y qué ocurre con la glucogenólisis? ¿Sí? Es la degradación del glucógeno de este polisacárido, lo degradamos, proceso catabólico, para obtener glucosa. Entonces, no hace falta que sepamos de memoria cada paso, cada metabolito, cada enzima, pero hay que saber el concepto, ¿sí? Entonces, metabolismo es importante, todo es importante,
Y tienen que saber qué ocurre, para qué se metaboliza, porque tiene que llegar a su estado más simple, porque se absorbe de esta manera, cuál es el proceso, es la glucólisis, dónde ocurre esto en el hígado. Entonces, todo esto es importante. Acá tenemos la glucogenogénesis, que es ese proceso que nosotros ya hablamos. Como ya les dije, no hace falta saber nada de los metabolitos intermedios, ni tampoco de las enzimas, pero ¿qué ocurre ahí? La glucosa se vuelve glucógeno. ¿Y el glucógeno qué es? Una cadena de polisacáridos, donde hay enlace tipo 1,4 y enlace 1,6 porque hay ramificaciones. Nada más que eso. Glucogenogénesis, aquí está la explicación, ¿sí? Todo es importante, es un proceso anabólico, hay gasto de energía. ¿Qué ocurre en la glucogenogénesis? Se almacena en el hígado glucógeno, que es la fuente de glucosa en caso de ayuno. Yo pregunté si en el músculo nosotros podemos sacar glucosa y utilizar como para regular el nivel de glicemia. Me dijeron que sí. Algunas personas me dijeron sí. No es del músculo, es del hígado. El hígado es nuestra fuente de reserva. Lo que hay en el músculo se utiliza para contracción muscular, no se utiliza para nivelar el nivel de, la cantidad de glucosa en sangre. No. Y es la insulina la que estimula la glucogenogénesis. La glucogenólisis, ¿qué es? Este proceso donde tenemos nuestro glucógeno y lo degradamos para obtener, ¿qué? Glucosa solita. Y esto va a ir a donde sea necesario. Entonces, la glucogenólisis, todo es importante aquí, su comprensión. ¿Y dónde ocurre más? La glucogenólisis hepática es un mecanismo para mantener el nivel de glucosa en sangre. Aquí está la respuesta, ¿sí? ¿Y quién es el que estimula la glucogenólisis? Es la hormona glucagón, ¿sí? Esto es importante, todo. Hubo una persona que se contactó conmigo, ya ni recuerdo si de qué sección es, si es CD2 o CD3, pero me dijo, profe, del músculo sí sacamos glucosa, se puede llegar a sintetizar glucosa del músculo. Y por la glucogenólisis, no. La glucogenólisis lo que hace es degrada glucógeno, pero sintetiza hasta glucosa 6-fosfato. Por la glucólisis se degrada piruvato. Piruvato pasa a lactato. El lactato es el que se reaprovecha en el hígado para sintetizar glucosa. Entonces, ¿qué me quiso decir esta alumna? Que sí se llega desde el músculo a sintetizar glucosa. Del músculo solo sacamos lactato. El lactato puede ir al hígado y por el ciclo de Cori, que es otra ruta metabólica, puede transformarse piruvato y de piruvato a glucosa por la gluconeogénesis, es otra ruta metabólica. Entonces, existe la capacidad de obtener un compuesto que va a ser utilizado para sintetizar glucosa, sí, pero no es la glucogenólisis en el músculo. La glucogenólisis es de glucógeno a glucosa 6-fosfato. Ese es el proceso. Las siguientes transformaciones son otras rutas metabólicas, ¿sí? Entonces, no es una sola ruta. Esa es la explicación a esa duda. Si por acaso alguien también tenía esa duda, ya acabo de explicar. Bueno, último, glucogenosis. Esto es importante saber qué es. Concepto. ¿Qué es? Es un grupo de enfermedades donde se observa que alteración en la formación del glucógeno o en la degradación del glucógeno. ¿Y dónde se manifiesta más? En el hígado y en el músculo, porque ahí hay mayor cantidad. Nada más que eso. No voy a preguntar enfermedades, no voy a preguntar enzimas, porque yo no di el proceso. ¿Sí? Yo no di dónde actúa la enzima ramificante o dónde actúa la fosforilasa. Yo no di eso. Ustedes van a dar esto en Bioquímica 2. Entonces,
¿Qué son las glucogenosis? Son las patologías, las enfermedades relacionadas a la síntesis o a la degradación del glucógeno. Nada más que eso. Donde se observa mayormente hígado y músculo. ¿Está? Entonces, de esta manera ya marcamos qué es lo que es importante. Si alguien más tiene alguna duda con respecto a esto, yo puedo aclarar aquí. ¿Hay alguna duda? ¿Sí? ¿No? Despiértense. No, dice. Gracias, Adriani. Tampoco no hay dudas. Entonces ahora, por favor, me colocan sus nombres para la lista, no hay problema. Y para la próxima clase, como les dije, vamos a entrar en aminoácidos y proteínas. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? Marcar este sí, este no. Y de esta manera ayuda para que ustedes puedan estudiar, ¿sí? Muchísimas gracias por la presencia. Gracias por la atención y por la paciencia también. Así que cuídense mucho, mucha suerte y nos vemos en la próxima semana, que es nuestra última clase, ¿sí? Gracias, Silvana, a todos también muchas gracias.